Saludos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Tercer Tiempo by Brian Velázquez. Hoy tenemos una entrevista muy importante, pero sin antes dejarles de mencionar que se tienen que suscribir a mi canal de YouTube, darle a la campanita. Es bien importante que le den a la campanita para que puedan estar al tanto de todo el contenido que vamos a estar lanzando. Como les comenté, en el día de hoy tendremos una entrevista fijada para mi canal que se hace realidad. Para mí es una meta entrevistar a esta persona, a este profe, directamente desde Costa Rica. Ha pasado por clubes como el Deportivo Saprissa, de la primera edición de Costa Rica, y adicional, es bien importante, que ha dirigido el programa de selecciones nacionales de Puerto Rico. Pero lo que mucha gente no sabe, es un dato bien importante, que no tiene que ver con Puerto Rico, tiene que ver a nivel de fútbol internacional, es que este caballero consolidó a Keylor Navas en el Saprissa y ya el resto es historia. Estaremos presentando con ustedes al señor Justin Campos. Para mí es un placer tenerlo en Tercer Tiempo. Profe, un placer tenerle acá en Tercer Tiempo por Brian Velázquez. Hay que recordarle a todas las personas que nos van a estar viendo dentro de esta entrevista que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que puedan estar al tanto de todo el contenido que vamos a estar subiendo. Profe, bienvenido. ¿Cómo se siente la noche de hoy? Un placer tenerle acá. No, pues buenas noches, la verdad que un placer volver con toda la afición boricua y bueno, y más allá ahora con esta maravilla de la tecnología podemos no solo enlazar un país, sino varios, así que nada, pues contento de volver a revivir una de las etapas más bonitas que he tenido en mi carrera, diferente al resto, ¿verdad? De lo que ha sido o he tratado de construir en mi carrera, pero la verdad que fue una experiencia donde aprendí muchísimo más tal vez de lo que por ahí yo hubiese imaginado, pero bueno, feliz de la vida de volver a tener contacto con esa maravillosa gente que siempre guardo en el corazón y con, bueno, toda la gente de fútbol que también está en Puerto Rico. Es un placer para mi persona escuchar esas palabras, porque hay mucha gente en Puerto Rico que te tiene un gran cariño y te tiene un gran afecto. Y también, como digo, como se dice esto, también se dice lo otro. Hay muchas personas que quizás no, es una realidad. Y hay que entender que, como decimos en Puerto Rico, la opinión es como, va a sonar un poco crudo, pues va a sonar un poco crudo, pero la opinión es como los sobacos. Acá en Puerto Rico decimos que los sobacos es esto, todo el mundo tiene uno. Y es una realidad. Pero bien contento que estés por acá. Vamos a revivir momentos bien importantes. Quiero comenzar porque naces en Costa Rica, en San José, obviamente. Te desarrollas en lo que es el Deportivo Saprissa. Y el primer club que llegas a dirigir o a trabajar a nivel de como técnico o administrativo, también lo es el Deportivo Saprissa. Y la realidad es que no muchas personas dentro del fútbol tienen esta oportunidad de quizás desarrollarse en un club importante de su país y también ser parte de lo que es la dirección del mismo. Usted obtuvo esta oportunidad. ¿Cómo te sientes habiendo tenido esta oportunidad que no muchos pueden obtener? Sí, bueno, primero, antes de colores de camisetas, la verdad que he sido un bendecido por Dios de poder hacer lo que me gusta y tras de eso me pagan, como decían en Sudamérica, no hago lo que me gusta y tras de eso me pagan. De verdad, primero, mi sueño siempre, no fue obsesionado, pero mi sueño fue jugar fútbol, era mi vida, era mi pasión. A los 6 años empecé con Saprissa, imagínate, corrí el año del 77 y el regalo de mi papá fue
matricularme en la academia de la Escuela de Fútbol de Saprissa. Y a partir de ahí, pues, empecé a jugar desde los 6 años. Debuté con Saprissa como futbolista. Gracias a Dios gané algunos campeonatos. Después me retiré e inmediatamente fui de, gerente de mercadeo en el Saprissa. A los 6 meses pasé a la gerencia deportiva y después me tocó ser la parte de entrenador. Así que pues prácticamente fui de todo en el club. Así que Como imagínate dicen en que... Puerto Rico, perdona que te interrumpa, corriste todas las bases como en el béisbol. Exactamente, exactamente. Estuve, la verdad que lo único que me faltó fue agarrar una escoba y limpiar el estadio, porque en realidad pasó de todo, ¿no? Y me formé como profesional ahí en todas las facetas. Me dieron la oportunidad de una beca también académica, administración de empresas, con énfasis en contaduría y finanzas, periodismo, y después ya saqué la licencia A Pro, que es la máxima que hay aquí. Así que bueno, es algo que yo le estoy muy agradecido y creo que también mi trabajo correspondió a la confianza y al cariño de toda la afición sapricista también, ¿verdad? Súper interesante y es una realidad porque es como digo yo acá en Puerto Rico, quizás los niños o las personas que están dentro del mundo del fútbol a nivel local quizás no pueden aspirar a este tipo de cosas porque no, como digo, comienza jugando fútbol y llega a los 20 años y ahí muere el fútbol prácticamente para, digamos, el más del 50% de todos acá en Puerto Rico. Y es bien triste. Vamos a estar tocando el tema un poco más adelante. Ahora, antes de meternos a la entrevista full, bien profundo, te estaba comentando antes de comenzar la entrevista que hay una pregunta que yo no puedo dejar pasar de hacer. Y es porque te comento que pues soy fiel seguidor, de por sí soy arquero. Fui arquero también en la selección de Puerto Rico y uno de los arqueros que yo más admiro pues prácticamente, digamos, el mejor arquero de Costa Rica. Y actualmente está en el top 3 a nivel mundial. Y digamos que también acá en CONCACAF, digamos que es el mejor arquero de CONCACAF. Ahora, mucha gente no conoce que tú eres el responsable de consolidar a Keylor Navas cuando llegas a la dirección técnica del Saprissa. Ya él había debutado, pero tú como digo yo, lo plantas, le pones la raíz directamente en la titularidad y de ahí no se mueve. Aquí comienza la historia de Keylor Navas. Y es bien importante que la gente sepa que lo demás es historia. Como te dije, está en el top 3 a nivel mundial. Para mí, yo digo que es el mejor actualmente y no porque esté hablando contigo, mucha gente en Puerto Rico me conoce y actualmente para mí lo es. ¿Qué se siente haber sido parte del proceso de este histórico arquero que hoy día le ha dado tanta gloria a Costa Rica y sobre todo lo que sucedió en el Mundial 2014? Sí, mira, la verdad que uno siempre tiene algunas corazonadas de que algún jugador pueda llegar a ser relevante, ¿no? A nivel internacional, no solo con Keylor, estuve con Oscar Duarte, que juega en el Levante, Joel Campbell, Jelsin Tejeda, y muchos jugadores importantes también pues que tuve ahí, ¿no? Mundialistas también. Pero en aquel momento sabía que Keylor iba a llegar bastante alto. No te voy a mentir, nadie le pasaba por la cabeza que fuera a llegar al Real Madrid, no porque no lo mereciera, sino porque obviamente es muy difícil que un mercado costarricense se abra ahí, ¿no? De hecho, fue que pasó por Albacete, por Levante y después obviamente en el Real Madrid.
pero no fue tan difícil consolidar. Yo siempre bromeo con Hernán Medford, que fue el que lo debutó, porque yo digo, es que lo pusiste un partido, a mí me tocó debutarlo ya como se debe, ¿no? Pero igual somos muy buenos amigos y con Hernán siempre tenemos esa discusión molestando, ¿no? Siempre en broma, pero eso no fue lo más difícil, lo difícil fue sentar a José Francisco Porras, que José Francisco Porras venía de ser el capitán de la selección de Costa Rica. De y hay hecho, una conexión, jugó hay una conmigo. conexión, perdón que te interrumpa, porque Porras se va al al Albacete. Sí, bueno, sí, Keylor le sigue exactamente. después, y Keylor le sigue detrás. No, espérate, no, el que estuvo en ¿O fue el Albacete fue otro? Gabelo Conejo. Fue Gabelo El Conejo. Conejo, No, disculpa, el Conejo, disculpa. José Francisco Porras estuvo en Saprissa. Él es de mi edad, de hecho, yo era su entrenador y él es un año mayor que yo, pues yo empecé muy joven Ok, a ser entrenador y venía de la selección, venía a ser capitán del Mundial en Alemania 2006. wow, grande. Y pues sí, el hecho de sentarlo a él y poner a Keylor, pues era un poquito controversial en esa época, porque obviamente José Francisco Porras era un señor portero en ese momento y bueno, le dimos la chance a Keylor y no sé si fueron 2 o 3 campeonatos que ganamos siendo él titular, ¿verdad? Wow, wow, se me paran los pelos, porque cuando yo pues, comencé a conocer un poco más de Keylor, por eso es que te menciono a Conejo, porque lo confundí y disculpen a todas las personas allá en Costa Rica, pero confundí a Conejo con Porras. Ambos son tremendos arqueros también de Costa Rica, históricos de lo que es el fútbol costarricense. Es una realidad y de verdad que agradezco que me hayas podido contestar esta pregunta porque pues, Costa Rica siempre ha tenido muy buenos porteros en su historia. Perdón que te interrumpa. Costa Rica siempre ha tenido muy buenos porteros a través desde la época que yo jugaba más atrás. Bueno, pero obviamente Keylor, creo que en el momento más difícil para un futbolista conquistar esos mercados y ganar lo que él ganó viniendo de este país, que a pesar de que tiene su trayectoria y se ha ganado a pulso cierto respeto internacional, no es una potencia futbolística, por supuesto. Es como lo dices, conquistar esos mercados cuando de por sí eres de esta parte acá del mundo, digamos de CONCACAF, y ir a Europa sabiendo que vas a ocupar una plaza de extranjero y que muchos equipos quizás no tienden a apostar por gastar esa plaza de extranjero, quizás en un arquero, significa mucho, porque entonces llega a decirle a las personas que el talento es mejor o quizás cumple con más requisitos de lo que un técnico está buscando comparado con lo que tiene a la mano. Eso es algo bien importante. Y ahí es donde uno se da cuenta, donde el fútbol de acá tiene materia prima, como decimos acá en Puerto Rico, tiene materia prima. En este caso de Costa Rica para llegar a este nivel. Vamos a movernos más a fondo. Y es que muchas personas, como te digo, pues, no saben que tu primer paso en Puerto Rico no fue la selección de Puerto Rico. Tú vienes al Bayamón FC. Y vienes a dirigir uno de los clubes que, digamos, más nombre tiene en Puerto Rico por los pasados 10 a 15 años, hablando quizás desde el 2000 en adelante, porque sabemos que la historia del fútbol de Puerto Rico hacia atrás, pues tuvo una época de oro que no fue muy conocida por las personas, pero que quizás obviamente hemos pasado a lo que llamamos ciclo, un ciclo nuevo que no ha sido quizás el mejor para el fútbol puertorriqueño. ¿Por qué venir a Puerto Rico? Conozco un poco que eres una persona que le encantan los retos, que le encanta trabajar proyectos de crecimiento y parte de tu reputación es levantar proyectos.
es hacer que la gente crea en lo que tú estás haciendo. Háblame un poco de esa decisión de venir a trabajar a Puerto Rico, un país que lo más que hay es béisbol, baloncesto, boxeo, quizás hasta el voleibol, pero el fútbol no entra en esa conversación. Sí, bueno, te digo, yo pasaba mucho tiempo en Miami en vacaciones y conocí a un tico en Coconut Grove, me parece, que a su vez era amigo de otro tico que trabajaba en Puerto Rico, después le voy a decir el nombre. Y a partir de ahí, en una de las vacaciones, no fui a Miami, sino fui a Nueva York y estuve recién había salido habíamos rescindido mutuamente el contrato, rompimos el contrato con Saprissa eso fue en el 2009, después de haber ganado 5 torneos cortos con Saprissa. Perdí uno, una semifinal, y el siguiente torneo no lo terminé, que más o menos como en octubre, noviembre, dejé el club y me fui para Nueva York. Y cuando venía de regreso en diciembre, con mi familia, me llamó LG Morales, ¿verdad? Y me dijo que él estaba trabajando en Puerto Rico y yo había conocido en Miami. Y LG me dijo que había un señor que se llamaba Alberto Santiago que andaba buscando un entrenador porque el equipo de Bayamón clasificó a la Copa de Campeones de Clubes por el lado del Caribe. Entonces yo le dije Lo que que conocemos ahora habláramos. como Flow Caribbean Club Shield, que hubo un equipo de Puerto Rico hace unos días atrás que se eliminó en semifinal, el Metropolitan FA. Sí, yo lo vi y me agradó mucho la noticia. Entonces, sí, Metropolitan. Yo vi Metro. que pasaron, claro, Metropolitan, sí. Y bueno, al final, hablamos de la parte económica. Pues yo sabía que en ese semestre de repente no iba a tener ningún equipo acá en Costa Rica porque era complicado, estaba a medio camino el torneo y entonces dije, bueno, pues no conocía Puerto Rico y digo, qué ganas de ir y conocer, y me han hablado muchísimas cosas lindas que después las confirmé y pues al final cuando llegué, pues la sorpresa es que no había equipo, ¿verdad? Había los famosos tryouts, que así se llaman en Puerto Rico, ¿verdad? Los hicimos. Perdona que te interrumpa. Llegas a Uh-huh. Puerto Rico a dirigir al Ajá. Bayamón FC para este Sí. torneo, el Flow, lo que ahora es el Flow Caribbean Club Championship Shield, y no Ajá. había equipo, había que hacer tryouts. Exactamente, no había, y bueno, ¿dónde ¿Cómo? está el equipo? Me dice, no, es que no hay, pero se compite en 5 semanas. ¿Cómo vamos a hacer? No 5, ya lo adelantaron, ahora en 3 semanas, o sea, en 3 semanas competíamos, y no teníamos equipo, no conocía a nadie, Wow. entonces empecé a hacer tryout, empezaron a venir algunos jugadores que habían participado en la Copa, el torneo que se hace ahí en El torneo nacional. mayor. Ajá, y bueno, empezamos a buscar, yo me traje a más y nada menos que a Kendall Waston, ¿verdad? Que ahora es un mundialista, que jugó en la MLS, él jugó en Bayamón, a César Elizondo también, 2 costarricenses, y el resto lo armamos, que en paz descanse, Borralí también estuvo ahí, y muchos Amén. jugadores, ¿verdad? Que la verdad que hicimos un papel bastante decoroso porque prácticamente eran todos amateur, ¿verdad? No era una cuestión profesional. Logramos pasar la primera ronda, pasamos la segunda ronda y nos fuimos al Final Four en Trinidad y Tobago, que era Joe Public,
el W Connection, los Puerto Rico Islander y nosotros, ¿verdad? Al final le ganamos al Joe Public, perdimos, el primer partido fue contra Puerto Rico Islander, que era un clásico, ya hemos jugado algunos amistosos y era había como cierta rencilla ahí buena, ¿no? Una rivalidad sana, pero Un derbi. rivalidad al fin, claro, porque nosotros éramos como el patito feo, ¿no? El hermano acomplejado tal vez, porque bueno, Puerto Rico Islander tenía un equipazo, todos eran profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, en Trinidad perdimos contra Puerto Rico Islander, después íbamos 2-1 perdiendo contra el W Connection y en el último minuto, faltando como 5 minutos, perdimos un gol debajo de la línea, nos hicieron un contragolpe, penal y expulsión para el portero y al final perdimos 4-1 en 3 minutos porque tuvimos que poner un jugador de campo a atajar. Y si nosotros le ganábamos al Joe Public, Puerto Rico Islander quedaba campeón del torneo, por ende campeón del Caribe. Entonces, al final le ganamos como, creo que fue 3-1 al Joe Public. Ese era el equipo de Jack Warner, así que imagínense el poderío que tenía, ¿verdad? Tenían todo armado para que fuera campeón el Joe Public. Y al final nosotros le ganamos y el Puerto Rico Islander quedó campeón con ese resultado. Pero de la nada prácticamente logramos de quedar en el cuarto lugar en el Caribe, sabiendo de que no eran futbolistas 100% profesionales. De hecho, unos estudiaban, otros trabajaban, otros eran entrenadores de algunas academias, ¿verdad? Y pues por esos lapsos, Bayamón les pagaba, pero no era algo significativo para un fútbol profesional. Así que ese fue uno de los primeros retos que tuve, ¿verdad? Fuera de estar en Saprissa, que ya es otro nivel, es manejar otras cosas. Claro, cambia la cultura. Siempre ser favorito, siempre tener todas las comodidades. Y bueno, ahí fue donde también yo me fui formando como entrenador en esas condiciones, ¿verdad? Y creo que fue una experiencia bonita. Después me regresé a dirigir a Pérez Celedón. Cuando eso me llama el presidente, que hoy es el expresidente de la Federación puertorriqueña. Vamos a ir por paso, y perdón que te interrumpa, porque por donde mismo usted va, es que va la entrevista. Vamos por paso. Okay. Bueno. En Puerto Rico se vive, todavía vivimos de esto, de trabajar a último momento. El boricua lo conocen porque hasta llega tarde a los lugares. Le dicen a las 8 y llega a las 8:30. Le dicen a las 7:30 y llega a las 8. Nos conocen por eso. Y eso se traslada a lo que usted vivió, de que llega a un club pensando que tiene jugadores y no los hay. Vamos a trasladarnos a que cuando llegas a Puerto Rico, llegas a ser el director de selecciones nacionales, en este caso también dirigir lo que es la selección mayor, y te topas con un problema similar. Y eso ocupa a que en este caso tanto Eric Labrador y todo el comité administrativo, el presidente, muevan lo que son los Highlanders a la selección de Puerto Rico. Naturalicen a estos jugadores para que usted pueda competir con la selección a 3 semanas de la eliminatoria mundialista de Brasil 2014. A día de hoy, que más ahorita vamos a profundizar, estamos viviendo algo similar y lo vamos a profundizar. Cuéntame, porque vienes de dirigir fútbol profesional y pasas a dirigir selecciones nacionales. Hay una gran diferencia entre dirigir un club profesional y una selección nacional. Mucha gente no conoce eso. Se trabaja quizás a nivel de plan de trabajo y filosofía un poco distinto a lo que es un club profesional, porque el talento quizás no es el mismo y está reuniendo el mejor talento de un país. Pero en este caso usted está reuniendo el mejor talento naturalizado con unos cuantos del mejor talento del país. Háblame un poco de eso.
Sí, bueno, primero, independientemente del país que sea o la selección que sea, eh, dirigir un club y dirigir una selección son dos cosas completamente distintas. En un club sos entrenador, sos director técnico, eh, pero en un conjunto nacional, ¿verdad? Y tal vez voy a redundar, pero en una selección, este, lo más importante es eso, ¿no? Tenés que seleccionar, porque no tenés tiempo para trabajar, tenés 2, 3 días a todos los seleccionados, eh, trabajas 4 o 5 cosas contra tiempo para poder competir, ¿no? En las fechas FIFA, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, eso en el papel, ¿no? Ahora, si nos vamos a la práctica, lo que era Puerto Rico, el plan mío, el plan maestro mío, era trabajar con lo que hay, porque tampoco podemos inventar, estamos a 3 semanas de una eliminatoria, que yo considero que no fue mal, obviamente el hecho de haber empatado en Canadá, que creo que es el punto histórico, porque creo que no se había puntuado, no sé hoy todavía, pero en territorio continental, por eliminatorias mundialistas mayores, nunca se había puntuado en un premundial, ¿no? Lograr empatar en Canadá, desafortunadamente perdimos en Puerto Rico y creo que el otro era San Kitts, que tampoco no fue, ganamos y empatamos en San Kitts, pero bueno, obviamente con Canadá no nos dio la posibilidad de clasificar, pero el plan maestro era montarnos en la ola de los naturalizados, de los estadounidenses, de los repatriados también, pero a su vez, mientras trabajábamos ahí arriba con esos jugadores que ya eran de edad avanzada en el fútbol profesional, empezar a trabajar con chicos de 14, 15, 16, 17 años a nivel de selecciones menores, fortalecerlas para que en un mediano plazo hubiera ese recambio generacional, ¿verdad? Que ya tuviéramos una selección con un alto porcentaje de puertorriqueños nacidos en la isla y que se reforzara con algunas posiciones o algunos jugadores interesantes que pudiéramos ver en los tryouts que se hacían en los summer camp que también teníamos, etcétera, pero era como para rellenar. De hecho, la sub-20 que nos tocó llevar a Puebla, teníamos una triangular. Eran los jugadores que ya yo venía trabajando, ¿verdad? Que eran del área metro, ¿verdad? En este caso, Bayamón, Guaynabo, Colina, Fajardo, todavía me da un poco la bisagra para ir por allá, Caguas, eh, y creo que llegaba hasta Recibo. Tenían una preselección, era un grupo de jugadores muy talentosos, bueno, obviamente San Juan, de muy talentosos, y después tenía a otro grupo de visoría del resto de la isla, ¿verdad? Ya hablamos de Mayagüez, de Ponce, de Guayama y muchos lugares por ahí. Y el tercer grupo era de estadounidenses, ¿verdad? Eh, con sanguinidad boricua, ¿no? De una abuela, etcétera. Bueno, ustedes saben más de ese rollo que yo. Entonces eran los tres grupos. Y si analizamos, fuimos a Salinas, ¿cómo se llama? El Olímpico, el El albergue. América Olímpico. Estuvimos en el albergue olímpico, estuvimos haciendo partidos y en esos combinados y no se notaba la diferencia. Ya yo tenía como 3, 4 meses de estar trabajando con ellos y cuando vinieron la gente de Estados Unidos, bueno, nosotros le llamamos los gringos, ¿verdad? Cuando llegaron los gringos a Puerto Rico, llegaron con Y los no es papás despectivo, y no es despectivo. A los boricuas No es despectivo. no es despectivo, pero es la forma en que tenemos ya a los puertorriqueños de llamar a, ahí vienen los gringos. En Costa Rica también decimos lo mismo. Entonces, los papás de estos chicos que venían de Estados Unidos,
muchos de ellos estadounidenses o que la abuela era boricua, entonces por eso estaban ahí. Nos decían, nunca habíamos visto el nivel de fútbol que tienen estos chicos. Y eso tenía que ver mucho, obviamente, con las y con el trabajo. Ese era un reto importante y al final eso era lo que uno quería hacer. Eh, Logramos llevar esa selección a 3 eliminatorias, creo, una en Puerto Rico, o 2 fueron en Puerto Rico, y una en Jamaica, que fue la final, donde le ganamos a Trinidad y Tobago y a Curazao, y empatamos con Haití, y logramos ir a la octogonal en Puebla, que eso era, ¿verdad? La verdad que era Creo muy que llaman el bueno. premundial. Eh, sí, de esos 8 clasificaban 3 al mundial, ¿verdad? Ya era otro nivel, no los tuvimos. Ahí tenés que pelear muchísimo con la parte de las universidades de Estados Unidos, nos quitaron jugadores, las universidades no les dieron permiso en último momento. Bueno, tuvimos que hacer, como decimos aquí, de tripas corazón para armarlo bien. No tuvimos el tiempo necesario lo que nos había dado el éxito, que la parte competitiva en el Caribe, y al final pues no nos dio, ¿verdad? Pero de ahí salieron muchísimos jugadores que están jugando, unos hasta han jugado en Europa y les dimos esa espinita, esa inquietud del profesionalismo. De eso queríamos hacer en un proceso de 4 o 5 años. La idea era hacer con los chicos de la 17, que también pasamos rondas, y las chicas también, con las nenas igual, sub-20, sub-17. Ahí estuvo, bueno, ahí la sigo, Karina, Laura, que Karina. están en España, eh, y muchas jugadoras que, bueno, por las universidades y tal, y el poco auge que hay en el fútbol boricua profesional. Y sí, nos encontramos de repente eh, mucho egoísmo de parte de algunos sectores del fútbol, ¿verdad? Porque en realidad yo no tenía preferencia por ninguno, no me casaba con ningún club ni con ninguna academia. De hecho, fuimos por toda la isla con Marco Vélez, que era mi asistente. En aquel entonces el secretario deportivo era René Echeverría también, colega tuyo, portero, me acuerdo, pero al final teníamos un trabajo de visoría, de escauteo en Estados Unidos, pero también estábamos trabajando en la capacitación de entrenadores de acuerdo a la filosofía y metodología que nosotros estábamos llevando. ¿Para qué? Para que Eso es bien tuviéramos importante. en todas las canchas de Puerto Rico, la idea era que se trabajara de la misma manera, de la misma metodología. Capacitamos entrenadores, teórico, práctico, dimos manuales de entrenamiento, algunos principios del fútbol base, de cómo entrenar, cuál era una metodología, cuál era una semana tipo de trabajo, un microciclo, un macrociclo, o sea, pero de alto rendimiento, ¿no? Para 3 sesiones Claro, a la semana, para 4 sesiones, pero la idea era que todos tuvieran una misma, por lo menos una misma esencia, un ¿no? norte, Eh, no, un que, norte. no que todos hicieran lo que yo estaba diciendo, no, eran darles más herramientas de las que ellos tenían en ese momento. Y estuvimos en Guayama, estuvimos en Mayagüez, estuvimos no sé si hicieron el Aguadilla, me parece, donde creo que iban a hacer un proyecto Gol también. Eh, Después Añaco, Añaco. en Añasco, sí. Después en Arecibo hicimos uno, en Fajardo hicimos otro. Eh, Después Caguas, intentamos, ¿verdad? Pero sí había, y creo que hay, sí encontramos tal vez 2 obstáculos, que uno desde el punto de vista profesional de alto rendimiento, este, son incompatibles. Por ejemplo, las academias como que son muy recelosas y tratan como
de acaparar su Vamos a tocar ese matrícula y tema, sus, vamos sus a tocar jugadores. ese tema, lo vamos a tocar en breve, porque sé que hubo quizás, no de parte suya, sino de parte de las academias, un roce en base a los jugadores, porque quizás pensaban como te digo, que se estaban llevando a los jugadores y no era la realidad. Usted estaba tratando de trabajar una filosofía y una cultura distinta para que le pudiera dar resultados el proyecto al cual usted estaba apostando en la selección de Puerto Rico. Eso mucha gente no lo sabe. Y eso nos traslada a lo que fue el Dallas Cup. Usted utilizó el Dallas Cup para foguearse ante todos estos equipos y clubes que están en MLS, que son canteras, que son filiales, que si pito, que si flauta, como decimos acá en Puerto Rico, que están bien conectados a este gran nivel, porque hay un gran nivel bien distinto al de Puerto Rico. Y háblame un poco más sobre ese roce que quizás hubo de parte de los clubes y cómo usted logró quizás calmar las aguas para que ellos pudieran entender cómo era la línea por la que usted iba. Sí, mira, creo que muchos de los dirigentes, no los entrenadores, para nosotros, el argot futbolístico, los dirigentes son como, no son entrenadores, ¿verdad? Es la gente de escritorio, pues. Administrativo. O sea, vale, por ahí. Sí eran muy recelosos y de repente, si no se les llamaban tantos jugadores, porque para ellos era un orgullo, y para todos, cualquiera, por supuesto, pero Claro. también era un mecanismo para enganchar más matrícula y tal, ¿no? Entonces era un poco egoísta, ¿verdad? De que tenían que llamarme y cómo no llamaron a este y cómo no llamaron al otro y tal. Pero bueno, ya eso es una decisión que uno tomó. Pero yo creo que de repente bajamos un poco, ¿no? Cuando decidimos precisamente lo que te mencioné ahora, que era tratar de capacitar o de darle herramientas o de compartir conocimiento, como yo lo dije en todas las reuniones, compartir conocimientos con entrenadores, experiencias vividas, tanto por ellos como por este servidor. Era una retroalimentación porque yo iba conociendo un poco la cultura, cómo se manejaban los equipos y de repente pues yo compartía un poco las historias con ellos, ¿no? De cómo era un alto rendimiento, cómo era trabajar profesionalmente con jugadores que habían estado en mundiales, etcétera, etcétera. Entonces fue algo que di a entender que mi intención simple y sencillamente era tratar de acercar al fútbol puertorriqueño a un esquema profesional, a un esquema de alta competencia, de alto rendimiento. Y yo me acuerdo que en el centro ahí de Bayamón, nosotros entrenábamos a las 8 de la mañana con un equipo, a las 10:30 con otro, a la 1 con el mismo equipo de las 8 que entrenaban doble y a las 4:30 terminábamos con el otro, porque después seguían las academias. O sea, yo hacía con Marco Vélez, me acuerdo perfectamente, y en la parte masculina y en la parte femenina era con María Inés, que Lugo, que prácticamente pasábamos 4 sesiones de entrenamiento en verano para aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, yo salí súper satisfecho. Yo sé que mucha gente no lo entendió, ¿verdad? Y pues cada quien tiene su manera de pensar, la respeto, pero yo creo que los resultados, en la improvisación, hasta en la improvisación, los resultados no. Ahora, cuando tuvimos la capacidad, la oportunidad de tener tiempo, espacio y herramientas para poder hacerlo, también fue algo muy, muy bueno. En todas las eliminatorias fuimos a competir. Me acuerdo con la sub-17 femenina que le ganamos a Haití en Haití, ¿verdad? Y eso no es cosa menor. Bueno, el partido famoso contra España, que fue una improvisación enorme, que me tiraron esa brasa, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, de que Vamos en tienes que breve, jugar vamos a contra hablar de eso España, en ¿no? breve. Eso de vamos a Pero hablar en bueno, breve y tengo parte varias de. preguntas sobre eso.
A la Vamos a orden. estar hablando sobre eso en breve, sobre pues, lo que fue ese partido ante España, que como usted dice fue una improvisación. Y Deportiva, obviamente deportiva, dentro, sí, claro, deportiva, claro, no, no sé lo demás. exacto. Ahora, moviéndonos a esa parte, eh, digamos que, porque sucedió, creo que luego de ese partido de Puerto Rico contra España, creo que España jugó contra Costa Rica también, luego. España jugó contra Costa Rica en noviembre del 2013 Ok, y quedaron 2-2. Uh-huh. ok, Y después en exacto. agosto del 2014 fue. No, perdón, estoy equivocado. No, fue del 2012 y en el 2013 fue, no me acuerdo, yo sé que fue un 15 de agosto porque en Costa Rica se celebra el Día de la Madre. Yo me acuerdo que fue el 15 de agosto que jugamos contra, y hoy, 7 meses o 9 meses antes fue en el 2012 porque España venía de golear a Italia 4-0 en la Eurocopa y fue campeón. Ok, Eso fue. digamos, retomémonos a ese tiempo, vamos a movernos a ese tiempo. España contra Costa Rica, se llena el estadio, digamos que es el estadio del Saprissa, el monstruo violeta, como ustedes le llaman, el morado. Eso se va a llenar de costarricenses apoyando a Costa Rica. Es una realidad. Va a estar todo el mundo apoyando a Costa Rica con sus camisetas de Costa Rica, pero no es el caso de Puerto Rico. Cuando Puerto Rico Sí. juega contra España, quizás todos los jugadores piensan, coño, carajo, vamos a jugar contra España, esta pendeja se va a llenar bien, hija de puta, perdón la expresión, y va a estar todo el mundo pendiente de Puerto Rico, y cuando llega está todo el mundo con las camisetas de España. Y tú dices, fuck, like, carajo, esto es Puerto Rico, cool, yo sé que ustedes tienen una admiración por España, pero es Puerto Rico. Háblame un poco de cómo ustedes manejaron esa situación al verla. Dice, espérate, estamos jugando en Puerto Rico, pero la hinchada de Puerto Rico parece que no llegó. No, pero era lógico hasta cierto punto, ¿no? Primero, eh, hay cierto arraigo de cultura estadounidense, ¿no? En que van a ir a ver un espectáculo, etcétera. No hay tanta como lo vemos en países más futboleros, como de que es una guerra, que vienen y que ahora sí vamos, y que Costa Rica y México, España, o Costa Rica, España, etcétera. No lo tienen, ¿verdad? O sea, era como más la expectativa, como ir al cine, ¿no? Y ver una película, era más un espectáculo, ¿verdad? Que un partido de alguien contra mi país, ¿no? Y yo lo Pero vi ustedes no así. lo tomaban de esa forma. Quizás ustedes no lo tomaban de esa forma, ustedes lo tomaban más deportivo. Vamos a competir. Sí, claro, sí, no, por supuesto. Pero aún así, yo nunca, digamos, me pasó por la cabeza decir, mire, como decimos aquí en Costa Rica, este montón de judas, ¿no? Traicionándonos, nada. No lo vi así porque lo comprendí desde el principio que era algo inusual cuando un país que no es tan futbolero va a tener una selección de ese calibre que viene a jugar viene de ser campeón en la Eurocopa, o sea, No, Costa campeona del Rica no se ha mundo, dado, no, campeona del mundo. aparte de eso, campeona del mundo en el 2010 y 2012 campeona de Correcto. Europa, entonces era un espectáculo, o sea, era un espectáculo y así yo lo vi desde el principio. Al final yo creo que se hizo un partido como se tenía que hacer, no muy estético para nosotros, pero creo que ese ha sido como un posgrado, un doctorado tal vez en fútbol que saqué ese día, porque fue una exigencia muy buena, o sea, Claro. desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de lo que pasó en la cancha, cómo los preparamos mentalmente, minimizamos
el impacto de la calidad del rival que teníamos enfrente. Nos fuimos Los más por hicieron un tema sufrir físico. y no los hicieron jugar, Sí, no les permitieron jugar al 100% de lo que ellos juegan. sí, lo amarramos en las zonas vitales, y yo ese partido lo segregué, lo subdividí en bloques de 15 minutos, donde, ok, los primeros 15 minutos pasa tanto, los segundos 15 minutos tanto, los últimos 15 minutos tanto, que ya cuando vos llegás al minuto 40 del primer tiempo y vamos 0-0, yo digo, bueno, ya, o sea, la gente esperaba un 11-0, 12-0, 8-0. Yo sinceramente te digo que, y lo he dicho con la gente, yo digo, bueno, de un 4-0 para abajo, pues podría ser hasta normal, pero ya un 5-0 suena como muy grosero, ¿no? Entonces yo decía, no, no, con un 4-0 pero digamos, este resultado que tuvimos y al final lograr anotarle a España, con chicos que al final terminamos, te digo, con 5 o 6 jugadores sub-20, ojo, los últimos 7 o 8 minutos terminamos con 7 o 8 jugadores sub-20 que los estábamos preparando precisamente para la eliminatoria que venía. Y Ahí debuta, si no me equivoco, debuta Jackie Marrero, si no me equivoco. jugó Jackie Jackie, debuta. sí jugó, ajá, jugó Rosario, no me acuerdo en estos momentos, pero fueron varios los que estuvieron ahí de esa selección sub-20. De hecho, en el banco estuvieron como 8 jugadores sub-20, que era parte del proceso, ¿verdad? Que queríamos. Al final, un 2-1 súper elegante, ¿no? Como anécdota, me fui donde el profesor del Bosque y le dije, bueno, profe, en realidad no me siento bien como jugamos, pero bueno, es algo que no podíamos evitar. No podíamos jugar de tú a tú con ustedes y más bien las culpas del caso porque no acostumbro a jugar así tampoco, pero bueno, era lo que yo creía Había que que jugar se tenía que con el hacer, cuchillo en la que se boca. tenía que hacer. Había que, Sí, había que jugar con el y cuchillo en la boca. el señor muy elegante me dijo, mira, la verdad que este partido me lo voy a llevar, porque yo sé que así nos van a jugar en la eliminatoria en mes y medio. Me acuerdo que el primer partido que tuvieron en la eliminatoria fue contra Azerbaiyán, de visita, y Azerbaiyán jugó exactamente igual como jugamos nosotros, una línea de 5, 4 volantes y uno solo en punta. Y me acordé precisamente de las palabras de él, ¿verdad? Al final creo que Villa metió un gol como en el 88 y ganaron ese partido en Azerbaiyán. Pero bueno, casi le cobro derechos de formación al entrenador de Azerbaiyán porque fue prácticamente lo que yo había hecho mes y medio antes. Y no, y cabe destacar que antes de ese partido ante Azerbaiyán, la selección española juega un amistoso contra Arabia Saudita. Me acuerdo porque yo tenía para ese tiempo, wow, yo tenía como unos 13 años, sí, como unos 13 años, y España golea a Arabia Saudita de manera horrorosa. Yo dije, diablo, puñeta, Puerto Rico perdió 2-1 y Arabia Saudita se comió no sé cuántos, yo creo que sobrepasaron los 5 goles. Y también le jugaron de la misma manera, le jugaron metidos atrás. Y pues uno no puede decir lo que es igual no es ventaja. Si otras selecciones lo hacen, ¿porque Puerto Rico no? ¿Por qué no hacerlo? Y menos, y más en tu casa, estás jugando de local ante tu gente, y todo eso es una realidad. Vamos a movernos ahora a una parte quizás un poco más tensa. Sabemos que es cuando se da tu salida de Puerto Rico. Quizás el comité ejecutivo en ese momento, no lo quiero nombrar de esta manera, pero hay que decir las cosas claras. Quizás se vio de una manera de tratar de manchar tu reputación, como quizás que tú te fuiste o abandono de trabajo, pero usted se supo manejar bien. Usted
hizo su carta donde indica que unilateralmente pues, no seguía dentro de dirigir las selecciones de Puerto Rico por incumplimiento de pago. Pero también aclara que pues, se va en buenos términos con el pasado presidente, el señor Eric Labrador. Sin embargo, también le hace saber que usted va a llegar a los tribunales hasta donde llegue a ser necesario para poder hacer valer sus derechos, en este caso, cobrar un dinero que le corresponde por la labor realizada. A día de hoy, se ha dicho y se ha hablado que quizás esa tregua o ese complaint legal se resolvió. Eso es una realidad, eso se resolvió. La cantidad fue exactamente esos 150,000 que se hablaron, fue menos, fue más. Si puedes hablarnos de eso, agradecería. Yo no, en eso, es más, me gustaría conversar de cómo fue que se dio la ruptura. A mí me llegaron a deber hasta 6 meses de salario. Yo me fui con 6 meses de deuda. Mi contrato era porque también se habló mucho, como dicen los youtubers, los haters hablaron mucho, ¿verdad? De que yo tenía un super contrato y de que yo era esto y lo otro. Yo, lo dijiste al principio, yo compraba proyectos. Nunca mi intención, gracias a Dios, vivo de esto y gracias a Dios me ha tocado vivir bien porque me lo he ganado con mi trabajo, pero yo nunca pongo el dinero por encima de un proyecto. Y el proyecto de Puerto Rico, más, te voy a decir algo, mi salario no era ni la mitad de lo que yo ganaba en Saprissa. Pero yo quería dirigir una selección, yo quería ser seleccionador y quería ser director de selecciones, armar todo lo que hemos estado hablando, y quería hacer regionales, que cada región, cada municipio de los más importantes tuviera un proyecto gol, aunque sea desde el punto de vista deportivo, tal vez no infraestructura. O sea, todo eso lo armé. Yo puse sobre la mesa del señor Labrador un plan de desarrollo futbolístico a 5 años, que ya yo lo había hecho en Saprissa, ojo, no era que quería construir un Disneyland y que no tenía ni la menor idea, no, ya eso lo había hecho. Pero digo, obviamente, y se lo digo así, mi contrato era mi casa, mi salario, y sí pedí que, por favor, mis hijos estaban en el colegio, pues que si tenía alguna posibilidad de ser becados o de yo no pagar colegio, pues que por favor lo hicieran. Cuando yo me fui, me debían 6 meses de salario, tuve que pagar una mensualidad de la casa, si más no me equivoco, y tuve que pagar más de $12,000 al colegio para que pudiera tener el release, como dicen ustedes, y llevarme las notas para Costa Rica para que mis hijos entraran al colegio. Wow. Tuve que pagar mis boletos de regreso, y eso fue lo que cobré. Ahora, los 6 meses más todo eso, ¿sí? Más una indemnización por el tiempo que yo no iba a dirigir, que eso fue lo que pasó. De hecho, FIFA establece que no se cobra en todos los contratos, que se cobre, o sea, si el contrato era por 5 años, pero lo rompiste en el tercero, por decir un ejemplo, y duraste 6 meses sin trabajo, no vas a cobrar los otros 2 años completos, cobras hasta el momento en que trabajes nuevamente en lo que es tu oficio. Y eso fue lo que pasó. O sea, yo me quedé sin trabajo como entrenador y volví a dirigir, casualmente volví a dirigir a Saprissa en octubre, noviembre, como entrenador. Eso fue lo que FIFA dispuso, ¿no? Lo que ya yo había pagado, lo que me debían de los 6 meses de salario, con cartas, con facturas, recibos de todos los ingresos por conceptos de salarios que yo había recibido, y los faltantes de esos 6 meses, más eso. O sea, no sé si hay algunos que dijeron, no, es que este tipo nos cobró 3 años, y no, yo cobré lo justo. Fue una disposición y una sentencia de FIFA,
que duró 5 años. Y después, a la hora de pagar, ¿verdad? Que ya era una de las instancias finales o la final, pues ellos quisieron apelar, tuvieron que pagar, no sé, 15, 20 mil francos suizos, se fueron hasta FIFA, creo que era el señor Labrador. Perdón que te interrumpa. Ajá. Esta federación indica que quieren apelar. Estamos hablando que la cantidad que hayan pagado en francos suizos para poder llegar allá hasta lo que conocemos, creo que es el TAS, el Tribunal de Apelaciones de FIFA, en este caso, por tratar de quizás no pagar, vamos a decirlo de esta manera, o ahorrarse un dinero. Esto redunda en que, como decimos nosotros, le sale el tiro por la culata y tienen que pagar más. No, tenían que pagar lo que ya estaba la sentencia. Ellos lo que querían era apelar ciertas cosas que no eran ciertas o no sé, pero de hecho ellos apelan contra FIFA y contra mí. FIFA porque determinó la sentencia y obviamente porque yo en algún momento estaba faltando alguna verdad que la verdad que yo no en ningún momento. De hecho, la señora o la muchacha, no sé, porque era una videoconferencia, pero no se veían las caras. La señora, ellos, y se lo digo así, ellos dijeron, no, pero el profesor Campos tiene que reconocer que recibió $10,000, no sé qué. Entonces la de FIFA dijo, discúlpeme, pero ustedes en el momento en que tenían para apelar y para decir, no lo hicieron. Si ustedes pagaron esos $10,000, los van a tener que volver a pagar porque ustedes no lo pusieron, así que FIFA establece eso. Ahora, si el señor Campos acepta que recibió esa cantidad de dinero, ya eso es un arreglo entre él y ustedes, pero FIFA los va a obligar a ustedes a cobrar, a pagar absolutamente todo. Si volvieron a pagar todo y lo tienen que pagar de nuevo, tienen que hacerlo. Y yo le reconocí, ¿no? Yo dije, un momento, interrumpí, le dije, no, bueno, fue mi abogado y le dije, dígale que sí. No, nosotros aceptamos ese dinero, sí lo recibimos, así que no hay ningún problema. O sea, yo de llevarme un peso no me interesa, No, es una realidad. no soy de esos. No soy de esos y te lo digo con toda honestidad, amo, quiero a esa isla, a toda la gente, al fútbol, y hoy puedo ir a Puerto Rico y ver a cualquiera a los ojos porque primero, si hubiera querido ir por dinero, creo que puedo escoger muchos otros lugares donde tengo, gracias a Dios, la bendición de poder trabajar. Uno. Y dos, de que mis principios y mis valores me han llevado a donde estoy y gracias a Dios también. Yo no, aquí decimos pichulear, no peseteo, no es mi intención. Creo que cobré lo justo, lo que debía, e inclusive hasta llegamos a un arreglo. Ellos dijeron que podían pagar cierta cantidad, que era un 70% de lo que establecía FIFA, menos. Y yo le dije que no había ningún problema, que me daba por satisfecho y listo. Cool. Y eso es bien importante porque demuestra la calidad quizás de ser humano que usted es y de lo, como usted mismo dice, los valores de los cuales usted está formado y por lo que vino a trabajar a Puerto Rico, por su deseo de dirigir una selección nacional. Ya estamos terminando. Y eso, perdón, Brian, que te interrumpa nada más un segundo, porque esto es importante y nunca he tenido claro la sí. oportunidad de conversar y creo que esta es la que me está dando, es muy importante. No intento convencer a nadie porque no, ni tampoco tengo que defenderme porque nadie me ha atacado, ni mucho menos. Pero sí hay algo que de repente se ha manipulado la información a ciertos intereses y obviamente en contra de, ¿verdad? Entonces me ponen a mí como el que tengo el cuchillo descuartizador y que yo desangré a la federación y que yo le saqué la plata y que yo vine por... No. Quiero que sepa la gente que mi trabajo fue
fue muy honesto, no tuve ningún tipo de interés ni deportivo, ni económico, ni sentimental con ningún equipo, ni ningún compromiso de absolutamente nada. Fui a dar lo mejor de mí con toda la honestidad y el profesionalismo que me ha caracterizado, con un corazón, de verdad, con un ánimo de hacer las cosas, con un convencimiento de poder generar un efecto positivo en el fútbol de Rico. A algunos les llegó el mensaje, otros no tanto, pero hoy puedo ir a esa isla preciosa y ver a todo el mundo a los ojos, mi conciencia está tranquila de lo que pasó, del trabajo que realicé, ¿verdad? Que fue con todo el amor y con todo el cariño, ¿verdad? Del mundo, porque fue y es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi carrera. Y ojo que, gracias a Dios, ha pasado mucha agua debajo de este puente, ¿verdad? Así que imagínate que lo tengo en un lugar muy especial. Y eso es bien importante porque no todas las personas que pasan quizás por, digamos, vamos a decirlo aquí, por Puerto Rico, en el ámbito general, quizás pueden recordar o quizás valorar esa estadía o ese tiempo. Como te comenté, ya estamos casi llegando al final de la entrevista. Y algo que mencionas mientras hablabas es sobre cuando, ¿cómo te lo puedo explicar? Lo tengo por aquí. Hablas de que, contra, se me fue el hilo, pero me voy a acordar, siempre me acuerdo el final. Que vienes a trabajar, ok, vienes a trabajar con toda la idea de que tu sueño o tu meta era dirigir una selección y logras hacerlo en Puerto Rico. Ahora, ¿dónde Justin Campos, a sabiendas de todo lo que sucede en Puerto Rico, quizás se coloca en base a lo que conoce actualmente, de lo que ha visto el fútbol de Puerto Rico y el proyecto que llevó? ¿Dónde usted, y no es porque quiero decirte o quiero hacer que quizás te coloques en un altar, o te coloques abajo o te coloques en el medio? Tú como persona, en base a tu trabajo, ¿cómo se coloca Justin Campos con esa labor realizada? Bueno, pues te lo comento, o sea, te lo acabo de decir, yo primero súper contento con el trabajo. Pienso que levantar, y perdón por lo que voy a decir, pero desde el punto de vista de alto rendimiento, de trabajo de chicos de 13, 15 años que tienen que trabajar 4 hasta 5 veces por semana, en cantidad y en calidad, ¿verdad? La parte física, el desarrollo cognitivo, el desarrollo mental, etcétera. Estamos hablando de alto rendimiento, no, con todo el perdón, insisto, de academias que pues de repente entrenan martes y jueves, sábado, que aquí en Costa Rica pues también son más recreativas que de alto rendimiento, de competencia, ¿no? De preparar a futbolistas para eliminatorias en premundiales sub 15, sub 17, sub 20, de competir a esos niveles. Yo creo que inspiré o inspiramos a mucha gente eh, a decir, mira, como dicen ustedes, puñeta, estamos en una cosa, estamos trabajando así, y mira lo que viene a este tipo a decir, a enseñarnos, o a herramientas que puedan realmente ser útiles para producir ese tipo de jugadores. ¿Por qué? Porque como usted lo dijo, y Puerto Rico es un secreto a voces, después de los 18, 19 años, el fútbol de Puerto Rico muere en cuanto es la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay liga profesional, porque no hay inversión, porque no hay lo que usted quiera. Entonces, no sé en qué lugar me pueda colocar en la historia de Puerto Rico, aquí o allá, no sé, eso lo dirán ustedes, pero la gente que estuvo cercana
trabajando y que piensan con la cabeza, no con el hígado, ¿verdad? Porque tampoco quiero que piensen con el corazón y porque me conocen digan que hice un buen trabajo, pero la gente que con un sentido común, con objetividad, que pueda decir, yo viéndome desde afuera, yo digo que fue un muy buen trabajo, con cosas muy positivas. Hay gente que logró ver los alcances del trabajo por la competencia, porque fuimos a eliminatorias, etcétera, que eso de repente es más sensible a la simple vista, ¿no? Pero también, ojo, lo que no se ve de establecer un plan de desarrollo, de empezar a trabajar con U13, con U15, para empezar a prepararlos para el alto rendimiento, incentivar a todas las regiones a trabajar, capacitar entrenadores, con una misma filosofía y una misma metodología, que ni Costa Rica hoy lo hace. Ojo, Costa Rica hoy no tiene esa posibilidad que tuvimos en Puerto Rico de que haya una persona que vaya por todas las regiones a esparcir la metodología, la filosofía de juego, la mitología, los sistemas que se van a emplear con un manual de trabajo único para todas las regiones. Eso aquí en Costa Rica no se da, ¿verdad? Ojo, Wow. y lo hicimos en Puerto Rico, y lo hicimos en Puerto Rico. Entonces, yo, si comparamos, o sea, como decimos acá, ningún carnicero dice que su carne es mala, ¿no? Sí, por supuesto, tuvimos algunas áreas de mejora, pero yo creo que cuando un país como Puerto Rico de repente no tiene esa cultura de alto rendimiento, todo lo que llega suma, ¿verdad? Va a sumar. Claro. Si estás de cero, todo va a sumar. Entonces yo creo que eso fue lo que intentamos hacer, lo que logramos hacer en muchas cosas. A partir de ahí, no sé si, creo que era Juan y Coca, Reed, Oikonen, estuvieron jugando en Europa, Vivo en Finlandia. y despertamos ese alto rendimiento, despertamos esa posibilidad de competir, de ser profesionales también. Así que yo creo que en todos los aspectos fue para sumar, ¿verdad? Obviamente, en fútbol, en religión y en política no se le va a quedar bien a nadie, o a algunos de repente no vas a contar con, con buena popularidad, ¿no? Pero bueno, eso es parte del Claro. fútbol que estoy acostumbrado aquí en Costa Rica igual, ¿no? Bueno, para ya ir terminando, yo voy a estar mencionando unos nombres y a mí me gustaría que el señor Justin Campos, en este caso usted, me los describa de la mejor manera que usted puede hacerlo. Y voy a comenzar con su mano derecha en Puerto Rico, el señor Marco Vélez. Extraordinario ser humano, gran profesional, y para mí un desperdicio. Él debería estar al frente de las elecciones, en el puesto que sea. La experiencia que tuvo, el único boricua nacido en Puerto Rico que ha estado en la MLS, ¿verdad? Son palabras mayores, y yo creo que es un desperdicio que no haya seguido él, o que no le den la posibilidad de estar ahí en la ¿No? selección. Y hizo un muy buen trabajo con la sub-17 que dirigió hace poco, que se enfrentó Sí. a México, hizo un gran trabajo, hizo un gran torneo, llegaron hasta las mejores instancias posibles con jugadores de aquí, sin tener un proyecto de selecciones, ni regionales, ni scout, lo que había. Agarraron lo que había del mejor talento posible, porque es una realidad, y hacen un gran trabajo. La otra persona que voy a mencionar actualmente ha pasado por altas y bajas, es un ícono del fútbol puertorriqueño. Usted lo debutó contra España en la selección mayor de Puerto Rico y todo el mundo lo quiere. Joseph Jackie Marrero. Si ese chico, que ya no es tan chico, pero si ese chico supiera lo que tiene en sus piernas, eh, sería de los mejores futbolistas de toda la historia. Yo lo intenté traer para Saprissa en una segunda división, por razones
pues él, no sé, personales o no sé cuál tenía en ese momento el poder de decisión sobre él, no llegó. Pero un talento increíble, de lo mejor que pude observar yo en Puerto Rico. Mi incógnita era qué iba a pasar en el extranjero, o sea, cuando jugáramos afuera en la Copa Dallas, y extraordinario, era un chico que acá en Costa Rica hubiese tenido un papel muy importante, eso no me queda la menor duda. Lindo, lindo, lindo escuchar eso. Pues, el fútbol en Puerto Rico quizás no nació, como dice un gran amigo mío, que usted lo conoce, señor Randy Torres, no nació en otro país que no fuera Puerto Rico, que fuera futbolero y tuviera esas grandes oportunidades. La otra persona que te voy a estar mencionando, nos quedan tres. Sí, Héctor Pito Ramos. Mayorista fui ahí. El gran Pito. Este es para mí de un biotipo sensacional, un biotipo europeo. Eh, un jugador que creo que se desperdició, y me disculpan, se desperdició como muchos se han desperdiciado en Puerto Rico, ¿no? En las edades claves del proceso de crecimiento y formación no las tuvo como se debiera. No me queda la menor duda que hubiese jugado en Europa tranquilamente. No hablamos de un top 2 porque no sabemos, ni siquiera yo de Keylor sabía que iba a llegar donde llegaba, pero por lo menos sí tenía la posibilidad de pensar de que tenía todo para jugar en Europa, pero bueno, no solo el talento natural, sino que había que formarlo en muchos aspectos y desafortunadamente en sus edades claves de formación, pues no las tuvo, creció muy silvestre, como decimos aquí, pero en realidad es un jugador que hubiese llegado a jugar en Europa tranquilamente, tal vez en países como Bélgica, ¿verdad? Suecia, creo que tenía esa pasta, ¿no? Para jugar ahí. Tenían esa materia prima y es una tristeza que actualmente la selección, que él estuvo, hay que recalcar, mucha gente no conoce esto, él estuvo con Metropolitan en este torneo del Flow Caribbean, hizo lo propio, anotó sus goles, hizo tanto un gran trabajo con el balón como sin el balón. No ha aceptado nada, no había nadie. La selección, yo le llego ahí a las 6:30, 7, para aspirarla. Perdón. La selección, la selección no lo ha llamado. Lo que hicieron fue darle de codo y pues nos vendieron, que lo vengo diciendo hace mucho, nos vendieron a otro delantero que no hizo absolutamente nada, ya pues es una realidad. Ahora, la otra persona que vamos a mencionar, la penúltima, fue capitán creo que también de la selección o fue uno de los líderes de la selección que usted tuvo, Noah Delgado. Noah, bueno, estuve en Costa Rica un tiempo aquí, cuando estaba en Saprissa, a hacer una pasantía con Marco. Estuvieron una semana viendo entrenamientos, yo hice una capacitación interna y los invité a que estuvieran involucrados con los entrenadores de las divisiones menores de Saprissa, siendo yo gerente. Estuvieron en los entrenamientos del primer equipo. Y Noah, primero, pues un extraordinario jugador, yo creo que eso no, una gran persona, un líder nato y llevó a los Islanders a lo más alto y eran de los jugadores perfectamente naturalizables, ¿verdad? No por su fútbol, o no solo por su fútbol, sino también por el traspaso de esa experiencia que él había acumulado. Era en aquel momento un aporte invaluable para los chicos que venían de la sub-20, ¿verdad? Importante. Y por último, para entonces ya cerrar esta entrevista, te voy a decir este sustantivo. En Puerto Rico le llaman el Andrea Pirlo de la selección de Puerto Rico. Su nombre empieza con A, Andrés Cabrero.
Andrés, aquí hay muchos síntomas muy parecidos. Yo creo que él tenía el síntoma que muchos, nosotros le llamamos sin ofender, ¿no? Pero que muchos, mamás gallinas, ¿no? De que sobreprotegemos mucho y de repente todos tienen la culpa menos sentar responsabilidades. Yo creo que, y con el perdón, para mí, Andrés es un jugador que se sale de todo promedio. Cualidades futbolísticas son impresionantes de un nivel que perfectamente puede jugar en cualquier lado acá, en Centroamérica, en Costa Rica. Yo sé que sí, él, ¿verdad? Pero yo sí creo que tal vez la sobreprotección, que fue mi sensación, ¿no? La sobreprotección del papá, lo que representaba el papá, yo creo que no le hizo mucho bien y por ahí quedó como un niño mimado, ¿verdad? Que todos tenían la culpa y no lo digo por mí, yo nunca tuve problemas ni con el papá ni con él, pero sí, sí se sentía, ¿no? Como esos niños mimados donde no me ponen aquí como los Islanders, ¿no? Yo que estuve en los Islanders, no soy titular, entonces me voy, estoy aquí, no voy a jugar, entonces me voy, me enojo, tal. Entonces yo creo que su carácter, su manera de ver la vida, futbolísticamente hablando, no le hizo mucho bien y creo que también flaco favor en algunas decisiones que contara con la venia de su papá, ¿verdad? Porque tengo entendido que su papá fue un atleta de alto rendimiento, Jugó BSN. muy destacado en Puerto Rico y pues no era la voz de cualquiera la que estaba escuchando, ¿no? Pero lastimosamente un cúmulo de malas decisiones de él, de Andrés, lo llevaron a simplemente pues no tener, si había un despegue futbolístico innato en él, nunca despegó de la parte emocional, de la parte mental, de su madurez y lo hizo pues ser un jugador desafortunadamente e injustamente desde el punto de vista futbolístico, un jugador promedio. Wow, increíble esas palabras que acabamos de escuchar de parte del técnico y ex técnico de la selección de Puerto Rico y del Saprissa de Costa Rica. Oye, Justin, yo estoy bien agradecido por la oportunidad que me hayas podido brindar de tenerte aquí en mi canal de YouTube. Esto va a ser una entrevista grande, una entrevista que muchas personas esperan en Puerto Rico. Esto es una entrevista que así mismo como va para la calle, como digo yo, y porque de esto se trata Tercer Tiempo. Por esto, ya cuando tengan la posibilidad de ver la entrevista que yo le hice a Pito, que está ya en nuestro canal, arriba, en algún momento podrás verla, vas a ver de qué se trata. Obviamente, en este caso, lastimosamente, no pudimos tenerte face to face como es la plataforma, te tenemos vía online, pero es la esencia de esto. Estoy muy feliz por la oportunidad que me has brindado. Te agradezco un millón por haber sacado prácticamente 1 hora y casi 20 minutos para esta entrevista, que son prácticamente lo que duran todas mis entrevistas, casi 1 hora y 20 minutos. Va a tener muy buenas expectativas por las personas. Quizás hasta sobrepase la entrevista que hicimos con Héctor Pito Ramos, que en menos de un día sobrepasó los 1000 y pico de views con un mes de haber salido del canal. Te agradezco un millón, muchas bendiciones, mucho éxito en tus próximos planes futuros. Ojalá te podamos ver nuevamente desde un banquillo del equipo que pueda obtener tus servicios y puedas brindar esa capacidad y ese conocimiento y ese gran profesionalismo que tú expresas y llevas a cada lugar que vas. Tercer Tiempo es tu casa. Aquí te abrimos las puertas siempre que usted lo desee y nada, bien agradecido. No, muchísimas gracias a vos por la oportunidad. Se trataba de compartir experiencias muy lindas, de decir algunas verdades. No se trataba de mi trato y ojalá que nadie pues, pueda sentirse un poco dolido por mis apreciaciones en lo absoluto. Creo que nunca ha sido mi manera de trabajar.
No por eso voy a decir lo que siento y lo que pienso, con el mayor de todos los respetos. Creo que los puntos que puse sobre las IES y en temas un poco álgidos fui muy respetuoso, y espero que la gente lo disfrute, que lo vea anecdótico en algún momento, que desnude algunas realidades también, y sobre todo pues que ojalá sirva también, ¿no? La idea, yo trato de en todas las entrevistas de dejar por lo menos algo, ¿no? Alguna inquietud. Y esta es la que voy a decir, perdón, no sé si me voy a extender. De todas maneras, hablando de fútbol, yo puedo Adelante. durar 10 horas y eso, la verdad que no, siempre me emociono mucho y tengo mucha pasión por esto. Pero yo creo que hay suficiente material, suficiente materia prima en Puerto Rico, no me queda la menor duda. Eh, Hay que llevarla por los canales adecuados, para que Puerto Rico pueda, primero, ser potencia en su área, ¿verdad? Y después, obviamente, traspasar poco a poco el Caribe y asentarse, como en algún momento lo hizo Trinidad y Tobago con una camada, Jamaica lo hizo con una camada en el 98, Trinidad en el 2006, así que bueno, yo creo que eso no está exento de cualquier país si sabe hacer las cosas bien. Talento hay, lo más difícil de encontrar, y ojalá pues Puerto Rico pueda ir a un siguiente nivel. Pero bueno, la respuesta está en ustedes, ¿verdad? Eso no se lo puedo decir nadie. Y ojalá que puedan encontrar el camino correcto para poder llegar a donde yo quisiera verlos, ¿no? También como protagonistas, primero en el Caribe y después más adelante, como lo comenté. Así que ojalá se dé, bueno, y agradecerle a todos los que nos ven, a toda la gente de Puerto Rico, que la verdad que los extraño, tengo muchísimos amigos ahí. En algún momento espero regresar y compartir un rato, tanto en fútbol como en la parte del cariño y de la amistad que tengo con muchos, con mucha gente, y bueno, desearle lo mejor, y a vos en tu programa también, ¿verdad? Muchísimos éxitos, Bien, gracias por gracias. la oportunidad gracias por la oportunidad también a vos que me das de expresarme por este medio con tan bonita de Puerto Rico, y que Dios te bendiga a vos, a tu proyecto y a toda Amén. la gente en Puerto Rico. Así que ya escucharon lo que acaba de decir el técnico y el profesor Justin Campos. Y recuerda, tienes que suscribirte al canal. Si no te suscribes, no te vas a enterar. Y una entrevista como esta, no te la puedes perder. Así como digo yo, al final de todas mis entrevistas, va a conocer mi lema, el señor Justin Campos. Entiendan algo, gente. Ser inteligente es gratis. La información está ahí en sus manos. Así que muchas gracias y buenas noches.